Hola, bienvenidos a este video en el que vamos a ver diferentes técnicas en las que podemos jugar con la iluminación en los paneles de Adobe Photoshop para crear una ilustración en la que esculpimos el volumen de las formas y podemos mejorar la integración de los elementos según una fuente de luz. En cuestiones de integración, el color y la luz son fundamentales para que los elementos estén realmente ubicados en ese espacio para el espectador. Como pueden ver, aquí tenemos estas 4 esferas, que pues en realidad todas son círculos a los que se les ha aplicado alguna técnica para poder simular la iluminación, de modo que ya tienen este volumen y se convierten en esferas. Todas han sido con una técnica distinta. Aquí en la parte de abajo de este proyecto vemos pues un ejemplo en el que podemos aplicar esto. Tenemos que aquí sería la fuente de luz e impacta en las esferas desde estos ángulos específicos, creando entonces la interacción incluso entre ellos. No puedo simular aquí cómo influye entre los mismos elementos. Tengo este lienzo nuevo en el que tengo esta mesa de trabajo que se llama modos de esculpido para comenzar a trabajar. Voy a comenzar pues agregando un círculo. Voy a cambiar el color de relleno por esta paleta de colores pastel con la que he estado desarrollando las actividades y pues es bastante agradable. Entonces, el primer modo va a ser utilizar capas en modos de fusión. Es muy importante tener todo bajo control. Por lo tanto, voy a nombrar todas las capas para que sea fácil de trabajar, organizar o de analizar posteriormente. Voy a crear una capa superior y la primera capa va a ser la capa de sombras. Para dibujar las sombras voy a utilizar un pincel y voy a elegir el color. Este es uno de los beneficios de utilizar los modos de fusión porque me permite elegir de qué color quiero que sea la luz, de qué color quiero que sea la sombra. Es muy común que las luces y sombras tengan el tintado. Es muy poco probable que la sombra sea la sombra sea negra y la luz blanca. Siempre va a haber algún tinte en mi fuente de luz o en la manera en que la luz está interactuando con el entorno y rebotando de un elemento a otro. Se llevan un poco de la esencia de los elementos circundantes para que entonces haya esta influencia y esta integración. Por lo tanto, pues voy a utilizar un azul oscuro. Esto es como que lo típico en cuestión de que las sombras se vuelven frías, las luces cálidas, pero pueden ser de cualquier color que ustedes elijan. Por ejemplo, si quiero crear un ambiente en particular, por ejemplo, algo cyberpunk con algunos tonos azules un poquito más eléctricos o verdes también más cargados, o quiero una ambientación más tétrico-misteriosa o más suave y romántica, pues esto va a venir también de la iluminación. Voy a elegir entonces este color azul y pues mi pincel puede ser un pincel que sea duro o suave, igual como la iluminación que yo quiera. Una sombra dura, pues es esa que está totalmente marcada, los bordes son muy evidentes, y una sombra suave, pues es esa sombra que es más difusa. Entonces, pues aquí yo voy a utilizar en este pincel que es difuso, con una de dureza y en tamaño 200. También la opacidad pues es importante porque pues puedo pintar de plano ya una sombra muy oscura, o si le bajo la opacidad o el flujo, pues puedo ir pintando y dándole volumen con este proceso de esculpido. Si la luz viene de arriba a la izquierda, entonces mi sombra estaría quedando por esta parte de la derecha. Entonces voy a ir esculpiendo para crear este gradiente de sombra. Voy a cambiar el modo de fusión de la capa a multiplicar para que este color, el salmón de abajo y el azul de arriba, entonces los canales rojo, verde y azul, RGB, van a multiplicarse rojo con rojo, verde con verde, azul con azul. Entonces me va a dar un nuevo valor en el que interactúan ambos tonos o ambos matices. Para esto ahora lo que resta es
ocultar el excedente de mi pincel que está aquí por fuera de la esfera. Para esto voy a convertir esta capa en una capa en un modo de recorte. Entonces, si le hago clic derecho, busco aquí, está la máscara de corte con Alt Control G, pero hay una etapa de teclado que va a ser mucho más eficiente, que va a ser presionar la tecla Alt en Windows o la tecla Option en Mac. Al ponerlo entre las dos capas, le hago clic y se aplica este recorte. Entonces vean cómo ya se integró la sombra a mi esfera o a mi círculo para convertirlo ya en una esfera. Ventajas de esta técnica para crear la sombra, que tal cual yo dibujo donde yo quiera que esté, puedo cambiar el color y pues aquí lo que puedo modificar es el modo de fusión. Si de pronto veo que quedó demasiado oscuro, podría yo disminuir la opacidad de la capa para que no sea tan intensa. Para agregar las luces, podría ahora crear una nueva capa por encima y esta capa va a estar en modo de fusión, aclarar, trama o incluso luz suave o luz fuerte. Al ponerle esta capa, voy ahora a elegir el color que quiero para las luces. Quiero, por ejemplo, este amarillo, pero que sea mucho más claro, más cerca del blanco. Voy a utilizar mi pincel, le voy a bajar el tamaño, unos 45. Y pues ya voy a pintar sobre esta capa en modo de trama. Ok, ahora sí, ya lo podemos ver de una manera mucho más clara. Voy a pintar aquí la parte de brillo. Y también voy a pintar en el borde exterior donde está la sombra para simular la interacción de esta esfera con el entorno. Voy a ponerle el nombre a la capa, que va a ser luces, y la voy a convertir en una máscara, en una capa en recorte. Para mantener el orden, voy a agrupar esto en una carpeta y le voy a llamar modos de fusión para identificarlo. Ahora entonces el círculo pasó de ser tal cual la forma plana a algo que simula volumen y ya parece una esfera por las luces y las sombras. Esa es la primera de las opciones. Vamos por la segunda en la que también vamos a utilizar un modo de fusión, pero le vamos a hacer una modo de fusión diferente y un uso también distinto. Tengo el círculo. Y voy a crear una única capa por encima que va a tener tanto las luces como las sombras en este caso. Voy a convertir esta capa, según el modo de fusión, en superponer o luz suave. ¿Qué va a suceder? En este caso, la capa de superponer o luz suave va a reaccionar únicamente entonces a mi pincel según la luminosidad en escala de grises. Un gris al 50% no modifica la luz para nada. Entonces voy a poner normal, pincel, pinto con este gris, vamos a ponerlo a máxima el flujo. Si yo pongo la capa en modo superponer, no hay ningún cambio, se ve exactamente igual. Luz suave también hace lo mismo. Pero, normal, ok. Si yo pinto en color negro,
o en color blanco al cambiar el modo de luz suave. Ahora sí crea esta ilusión de más luces o sombras según donde yo lo aplique. Vamos a simular algo como lo que hemos hecho antes. Para eso puedo pintar con un gris 50% para eliminar lo que ya había colocado. Y ahora sí, en la misma capa, puedo pintar en color negro para ir esculpiendo el volumen de mi esfera. En color blanco voy a colocar los brillos. Si yo quisiera borrar, podría utilizar gris en lugar del borrador. Vamos a cambiar el color de este círculo, porque el amarillo absorbe demasiada luz, entonces voy a poner este verde. Hacer también más de recorte, siempre más de recorte. Y ya ahora, de esta forma un poquito más visible, puedo los ajustes de considero. Muy bien. Entonces, de esta manera ya conseguí también la sensación de volumen. Vamos a... Listo. En una misma capa tengo luces y sombras con este modo de fusión. Listo. Voy a poner mi carpeta para mantener luz suave. La cuestión es que, pues, a partir de ahora lo que estamos viendo es que es el mismo color de mi elemento original el que se quema o se sobreexpone, ¿no? O se oscurece o se aclara. En la versión anterior yo podía elegir esa tonalidad directamente de mi pincel para dar ese entintado a mis luces y sombras. Vamos a crear ahora, voy a copiar este por aquí. Entonces, ahí, acá. Ahora, para lo que vamos a utilizar ya no es ni siquiera ninguna forma de ninguna capa. Lo que vamos a hacer es utilizar los estilos de capa. Le puede hacer doble clic directamente a la capa en esta parte para que aparezca el panel de estilos de capa. Tenemos varios que nos pueden ayudar a simular este relieve, por ejemplo, bisel y relieve, que directamente pues nos hablan de esto. Tal cual, aquí pusimos una capa en modo fusión multiplicar y en el trama, en bisel y relieve, automáticamente tenemos una capa en forma de trama para luces y una capa en
forma de, perdón, una función de multiplicar para sombras. Entonces, al hacerle clic aquí, podemos modificar diferentes parámetros. Por ejemplo, normalmente va a aparecer así al inicio. Entonces, desde aquí podemos modificar como queremos que se vea, además de la dirección de la luz. Entonces, yo puedo aquí girar simplemente y modificar la luz. Podemos modificar el suavizado, varias propiedades, como la opacidad también, que tanto quiero que se marque o que se disimule. Otro modo de fusión que me puede servir es el de sombra interior. Vean que normalmente va a aparecer así, algo como esto. Entonces esta, por ejemplo, sería una luz, bueno, ya va a aparecer así. Esta es una sombra de una luz dura, pero pues nosotros podemos modificarla y girarla para que sea dura o suave, según lo que necesitemos. Y podemos, bueno, incluso la opacidad, ¿no? Que tanto quiero que se marque. Podemos cambiar un poco también el color. Y podemos usar las dos al mismo tiempo. Entonces aquí, por ejemplo, está tanto la sombra con el bisel. Esta es una forma nueva, diferente. Como pueden ver, pues no apliqué nada más que el modo de distribución de la capa, así que pues se voy a guardar en una carpeta sin nada más, estilo de capa. Y por último, voy a duplicar una vez más este círculo. Ahí está. Voy a eliminar esos efectos. Y le voy a cambiar el color. Para esta ocasión, bueno, vamos a cambiar el amarillo que luego no era tan visible. Este verde. Para esta ocasión vamos a utilizar ahora ajustes. Los ajustes los vamos a ver aquí en el panel de ajustes. Si no les aparece este panel, van a ventana y aquí está ajustes, ¿no? Ventana. Si no tiene la palomita es que no está en su interfaz. Le hacen clic y ya va a aparecer en su interfaz. Vamos a utilizar puede servir varios de ellos. El que yo voy a utilizar ahora es el de exposición. La exposición es como una compensación de la cantidad de luz que entraría a través de la cámara, ¿no? Una exposición digital. Entonces yo puedo oscurecer o aclarar desde aquí. Para crear las sombras, por ejemplo, en este caso voy a poner un -2. Y esto voy a convertirlo en una capa de recorte, como hemos hecho en todos los casos anteriores, con la tecla Alt presionada, y entre las dos capas hago clic para que quede contenida dentro del círculo. Ahora, esta capa de ajuste tiene una máscara de capa. La máscara permite decidir en qué partes quieres que se vea o no el efecto o la imagen, lo que tú tengas en la capa a la que esté vinculado. El color blanco es un color que te deja ver lo que está en esa parte, o rojo, perdón, negro lo oculta. Entonces vean que con Control I en la máscara va a cambiar de blanco a negro y va a aparecer el color original de mi círculo. Voy a usar un pincel y el pincel aquí va a ser blanco o algún gris
para pintar en donde yo quiero que se releve el efecto, revele, perdón, el efecto que estoy creando, que es en cuestión de las sombras. Entonces voy a pintar por aquí. Para mostrar la sombra. Ahora, la luz, pues podría duplicar este. Vean que se va a incrementar. Y lo que voy a hacer, voy a ocultar este y voy a borrar aquí. Para borrar voy a pintar con color negro. Y ahora voy a pintar las luces. Nuevamente en color blanco para revelar. Voy a poner el tamaño a algo más pequeño. Y abrir la luz por aquí. Cada uno más o menos. Y mis luces ambientales. Acá. ¿Por qué se ve oscuro? Porque la capa de ajuste está en -2. Pero esta es una de las ventajas también de utilizar esta técnica. Yo puedo ajustar qué tan oscuro y qué tan claro quiero que se vea. Como esto es para luces, lo que quiero es que no sea un valor negativo, sino positivo. Con poner 1, ya vemos que está cambiando a algo más iluminado. Si combino ambos, entonces estoy consiguiendo este resultado. Si quiero que se vea más oscuro, puedo oscurecer o aclarar aquí como me parezca mejor. También las luces, pues puedo disminuirlas o incrementarlas según lo que yo requiera. Con esto ya tenemos estas 4 técnicas que vamos a explorar en esta ocasión para crear sombras y luces y estos volúmenes. Cada una pues es diferente en sentido de la parte técnica. Pero todas podrían ser aplicables en alguna circunstancia particular. Voy a crear ahora mi nueva mesa de trabajo. Y pues lo primero que voy a hacer en esta mesa de trabajo es una capa en la que voy a trazar las líneas guía. Para empezar, voy a decidir desde dónde quiero que venga la luz. Entonces puede ser que venga por aquí, desde por aquí, y pues esto va a ser como un punto de fuga que me va a permitir distinguir la dirección que deben seguir las luces y las sombras. También me conviene pues marcar una línea que sea el horizonte y marcaba también dónde van a estar asentadas las esferas. La parte del piso, vamos a darle un poquito de color para no confundirnos, porque quiero que haya aquí. Entonces esta parte es la parte del piso.
a colocar mis 3 esferas. Voy a poner la primera sobre esta línea. Segunda, tercera, igual que en el ejemplo. Vamos a ponerle colores diferentes. Una vez teniendo esto y la luz proveniente de este punto, también habría que pensar muy bien qué tan cerca o qué tan lejos está. Puede estar al mismo nivel de los círculos, puede estar al frente, puede estar detrás, dependiendo de qué es lo que nosotros querramos, ¿no? Entonces, una vez teniendo esto, vamos a bloquear estas capas para impedir que se vayan a mover. Y voy a crear una capa de exposición, perdón, una capa de ajuste de exposición. Para las sombras. Y otra para las luces. Y luces les voy a poner 1, 2. Todas las esferas van a tener las mismas capas. En su respectiva carpeta. Y como hemos hecho antes, voy a comenzar a esculpir el volumen de mis esferas pintando con blanco o negro en la máscara de capa. Primero, en sombras, pues voy a pintar siempre con blanco, pero tengo que ver que la luz viene de este punto, entonces la sombra quedaría por acá. Vamos a poner un pincel suave. Me dedico a pintar todas las sombras para empezar, entonces pues esta también tendría la sombra por aquí. Ya no voy a ir tan arriba. Y la esfera morada tendrá la sombra en sentido inverso, ya que la luz pues le está quedando más por acá. Vamos ahora a pintar las luces. Voy a por acá, voy a pintar por ejemplo en esta parte. Y también vamos a ponerle el brillo que proviene del reflejo de la luz
del suelo. Voy a la esfera verde, entonces la luz también vendría más como por aquí. Vamos a ponerle un reflejo. Y en la morada, pues la luz vendría un poquito más como por acá. El respectivo reflejo que tenemos del suelo. Vamos entonces a revisar estas. Vamos dando un poquito de luces entre estas para simular que se reflejan tal cual entre ellas. Entonces ya vamos viendo este resultado. Para el piso, para las sombras que están reflejándose en el piso, podemos hacer lo mismo en el sentido de que sobre el panel, la capa del piso, puedo agregar también una capa, perdón, un ajuste de exposición al que también le puedo restar la exposición y hacer lo mismo en cuestión de trazar dónde estaría proyectándose la sombra con respecto a la fuente de luz. Pues habría que recrear el sesgo de la esfera sobre el piso. Si la luz está muy baja, entonces las sombras se van a estirar bastante. Y también puedo crear una capa de ajuste de luces, una de sombras, una de luces. Esto es aplicable en muchos sentidos. Recuerden que los elementos muchas veces van a también reflejar su luz. No solamente sombra, también hay reflejos de la luz. Aquí que sería interesante, o sea, la luz, el color de la luz tiene también que corresponder a lo que estamos viendo. Entonces, si estas esferas son de estos colores, pues la luz que estén reflejando, pues también deberían ser de esos colores. Solo a simular un poquito por acá.
Si la sombra la separamos, ya estaremos creando unas esferas flotantes. Pero bueno, el caso es trazarlo de la mejor manera posible. Y también el piso pues solamente fue un sketch, ¿no? Entonces faltaría ajustar esto un punto, ¿no? Más por acá. Y esta también. En general, creo que no me queda mucho error. Solamente vamos a ponerla por acá. Para asegurarlo un poco. Ok. Entonces, recapitulando, aquí lo que está basando es utilizando únicamente la capa de exposición, de ajuste de exposición, pero vemos que tenemos diferentes formas de hacerlo. Aquí también estas son puras capas de exposición, pero puede ser con capas en modo de fusión de multiplicar o de superponer o trama. Aquí está la de superponer o luz suave. Tenemos también la opción de la exposición o los estilos de la capa. Con esto puedes crear entonces estos relieves, esculpir el volumen de tus figuras y crear las integraciones de los paisajes o los montajes que tú quieras hacer. Espero que les sea interesante y les sea útil.